Buen día chicos, ¿cómo les va? Gracias por venir en lluvia. Vamos a continuar con el módulo 2, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Van a disculpar, pero la verdad tuve la intención de corregir sus exámenes, pero no lo pude hacer. Yo, mediante esta semana, van a llevar directamente el hachazo. Pero yo les prometo que antes de subirlo al sistema, se las voy a mostrar las notas. Usualmente lo hago en el hospital, así que van a tener que ir y verlo uno por uno el examen. Porque al que no lo crean, yo sé que le sacan fotos, que le pasan a sus compañeros, se pasan entre ustedes, para otras generaciones, así que... Bueno, la enfermedad de reflujo gastroesofágico comprende un conjunto de síntomas o lesiones del esófago causados por el retorno del contenido gastro o gastroduodenal hacia el esófago. Su nombre es reflujo gastroesofágico, que por ciertas situaciones que vamos desarrollando a continuación, ese contenido va a volver hacia el esófago y puede causar diferentes tipos de lesiones. En el consenso de Montreal se define el RG como la condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico ocasiona síntomas molestos, característicamente quemadura retroesternal, conocido como pirosis. Puede haber regurgitación. Les va a tocar pacientes que les van a decir en la consulta: doctor, tengo la famosa vinagrera. ¿Cómo? Estoy un rato y siento que todo ese contenido vuelve hasta mi garganta y lo siento como vinagre, amargo, no me gusta. Entonces, síntomas característicos de esta enfermedad. Y también la pirosis, que es la sensación de quemazón, quemadura retroesternal, detrás del esternón. ¿Por qué? Porque el esófago ya está sufriendo. La clase anterior vimos el esófago, sus características, su fisiología, etc. En la epidemiología, que es de otras naciones americanas sobre todo, es una entidad muy frecuente en ciertas partes del mundo, como por ejemplo los estadounidenses. ¿Por qué? Porque la mayoría de su población son obesos y la obesidad es un factor muy importante en este tipo de enfermedades. Se ha demostrado que el 3 al 4% de la población general tiene esta enfermedad y la prevalencia aumenta hasta un 5% en personas mayores de 55 años. Las mujeres embarazadas tienen una incidencia más elevada de los síntomas. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea de por qué? Nos estresamos más. Más o menos. Pero viene más que todo por un ámbito mecánico. ¿Por qué la hay? Abre fuerte, abre fuerte. Porque el bebé hace presión, así que no podemos. Exactamente. El útero, al estar gravídico, va a generar un espacio, va a ocupar un mayor espacio a nivel abdominal, lo cual va a desplazar los órganos, incluyendo el estómago, y pueden tener mucha mayor sintomatología. Es diferente a tener complicaciones. Que los varones son el índice del género que tiene mayor incidencia de complicaciones. ¿Por qué? Porque los hombres no valen mal el tratamiento. No tomen cerveza igual, tomamos, ¿no? Entonces son diferentes parámetros, pero muy similares. Existe un reflujo fisiológico en ciertas condiciones normales, especialmente en las comidas que pueden ocurrir. En ciertas comidas pueden ocurrir episodios de reflujo gastroesofágico. Como por ejemplo, ustedes van a comer, qué sé yo, una excelente hamburguesa buenísima, riquísima, bien pesada, y encima se toman una gaseosa, una Coca-Cola bien fría, lo cual va a producir una reacción química a nivel del estómago. Va a aumentar esa presión y en el momento de que se libera con el famoso eructo puede refluir cierta cantidad. Pero ese número de episodios no debe exceder los 50 episodios en 24 horas, que es un parámetro importante de definir esta enfermedad. Son de corta duración y sobre todo no ocurren durante la noche, solamente son ocasionales, sobre todo en los actos después de ingerir alimentos. No produce síntomas ni lesiones de la mucosa esofágica ni en la pH-metría,
y el porcentaje a lo largo del tiempo el pH esofágico es menor al 4%. En cambio, un reflujo patológico, cuando los episodios de reflujo exceden en número y duración. ¿Cuánto era el número normal? 50. Entonces tenemos más de 50 episodios en 24 horas. Aparte de eso, ¿cuándo vamos a considerar que es patológico? Ya, cuando es por la que no sea, o sea, que sea en la noche. Ella dice, mira, ocurre tanto en el día como en la noche. Producen síntomas y puede haber lesión en la mucosa esofágica. La pirosis es una sintomatología característica de esta enfermedad. Entonces, recapitulemos. Patológico cuando excede el número de episodios, ocurre tanto de día como de noche, producen síntomas y a la larga van a haber lesiones de la mucosa esofágica. Ahí hablamos de un reflujo patológico. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Hay diversos mecanismos, como un reflujo excesivo, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, una motilidad anormal, retraso del vaciamiento gástrico, resistencia epitelial, condiciones mecánicas como las hernias de hiato, etc. En muchos casos el reflujo gastroesofágico es ácido, pero también puede ser debido a discretamente o débilmente ácido o incluso no ser ácido. En la mayoría de los casos, ¿qué va a ser? Ácido. ¿Por qué? Por el ácido clorhídrico del estómago, todas las secreciones, incluso del duodeno. ¿Qué se secreta a nivel del duodeno? ¿Cómo? Díganlo sin miedo, si no es por nota. Mina, ¿qué se secreta en el duodeno? ¿O qué cae hasta el duodeno? ¿Cómo? Díganlo. Eso es lo que estás pensando. Eso es la bilis. Bien. ¿Qué más cae en el sistema hepato-pancreato-biliar? Hepato-pancreato-biliar. ¿Cómo? Los jugos pancreáticos. ¿Alguien sabe, tener entera curiosidad, cuánto líquido se produce desde la bilis y la función pancreática? ¿Cuántos ml en 24 horas se produce? Aproximadamente la bilis son de 800 a 1200 y jugos pancreáticos hasta 2000 ml en 24 horas. ¿Perdón? Otra vez. Bien. La bilis más o menos entre 800 a 1200 ml y los jugos pancreáticos hasta 2000 ml en 24 horas. Va a depender de la ingesta de alimentos del paciente. Entonces, si nos ponemos a pensar que un paciente va a tener aumento de la frecuencia o número de episodios del reflujo e incluso pueden ser duodenales, va a haber mucha diferencia a nivel de lo que viene a ser el pH del reflujo. Puede ser bien ácido, levemente ácido, porque la bilis, por ejemplo, es extremadamente ácida, amarga. En cambio, los jugos pancreáticos no tienen un pH más neutro. Entonces, si el paciente cuenta con reflujo duodenogástrico, va a ser diferentes características. Este aspecto es importante, en especial cuando los pacientes no mejoran con los tratamientos habituales. Hay que descartar o inmiscuir un poco más cuál puede ser el tipo de secreción o reflujo que ese paciente va a tener. La fisiopatología del reflujo es multifactorial. Contribuye de manera fundamental la incompetencia del esfínter esofágico inferior. La clase anterior vimos cómo había la acalasia, ¿cierto? Como las fibras musculares no se relajan y va a haber un aumento de la presión, lo cual no va a permitir el paso de los alimentos y a su vez el mismo reflujo. En este caso es totalmente lo contrario. Tenemos un esfínter esofágico incompetente, no funciona de forma adecuada, pierde la capacidad de barrera antirreflujo, se relaja con facilidad por diferentes causas. Cuando su presión en reposo es anormalmente baja, inferior a 8 milímetros de mercurio, es
si su longitud es pequeña, menor a los 2 centímetros, que es un esfínter corto, o cuando su situación en la unión tóraco-abdominal es inadecuada. Son características anatómicas que pueden comprometer a este esfínter esofágico inferior y volverlo incompetente. No funciona, como algunos internos en el hospital no funcan. ¿Acá alguna duda, alguna pregunta? ¿No? El mecanismo con más frecuencia que provoca la incompetencia del esfínter esofágico inferior es la presencia de relajaciones transitorias de mismos que son espontáneas e inadecuadas, que no están relacionadas con la dilución, deglución. Recordemos que en fisiopatología hablamos que son episodios más de 50, tanto de día y de noche, que son totalmente involuntarios. Podemos estar conversando de lo más normal, estando en reposo, en actividad, qué sé yo, y ese esfínter va a relajar y su contenido va a refluir. También tenemos que tener en cuenta que, como por ejemplo hablamos de las embarazadas que van a tener un efecto en masa por el útero gravídico, va a aumentar la presión intraabdominal, que esto va a favorecer a lo que viene a ser el reflujo gastroesofágico relacionado con la deglución. Si tenemos aumento de esa presión intraabdominal, que puede ser causada por muchos factores, predispone directamente a que el contenido refluya hacia el esófago. Este aumento de la presión intraabdominal, pregunta de examen, es un factor muy importante para el tema para lo que viene a ser el reflujo. El aclaramiento esofágico es la capacidad del esófago para vaciar de forma rápida y completa el contenido gástrico refluido. Su mecanismo defensivo, cuya alteración determina con mayor gravedad el reflujo gastroesofágico. Entonces, si tenemos un paciente que va a contar con esta enfermedad, va a refluir de forma repetitiva, más de 50, causando síntomas, el mecanismo de defensa del esófago es el aclaramiento, donde en reacción química con los componentes ácidos del contenido refluido va a hacer trabajar más de lo normal para poder vaciar nuevamente el contenido hacia el esófago. Me imagino que algunos de ustedes en alguna oportunidad han debido experimentar esa sensación de que refluye hacia el esófago, sienten esa sensación amarga, pero usualmente desaparece inmediato, en condiciones normales, ¿no? Fisiológicas. En el aclaramiento esofágico participan 3 factores. Uno es la acción de gravedad. De entrada, si alguno, por ejemplo, está en paciente recostado, o semi-Fowler, o semi-echado, y tiene este episodio de reflujo, por reflejo natural, ¿qué va a hacer? Se va a inclinar hacia adelante, o en su defecto se va a parar, para que la acción de gravedad ayude para que todo ese vaciamiento, el aclaramiento esofágico sea mucho más rápido. Esa gravedad favorece la limpieza esofágica, que lo hace más eficaz en bipedestación comparado a estar echado o en decúbito. La acción de la saliva con su capacidad de arrastre y tamponamiento también es muy importante en este tipo de mecanismos de defensa. Y de forma fundamental, la actividad motora normal del esófago propulsa el contenido del esófago hasta el estómago. Estos son 3 factores muy probables, preguntas de examen, sobre todo en su práctica. La hernia hiatal, que es el siguiente tema que vamos a desarrollar en la siguiente clase, es una protrusión del estómago a través del hiato diafragmático, como podemos ver en la imagen. Esto es netamente un proceso mecánico, donde ya compromete directamente, ¿qué es esto de acá? Esto de aquí. ¿Se ve? ¿Qué es eso? Varilla. Es lo que acabo de marcar. Ahí. El esfínter esofágico inferior.
se dan cuenta, gráficamente vemos cómo ya está netamente entreabierto, porque el estómago protruye, por ende pierde esa funcionalidad del esfínter esofágico inferior. Se relaciona directamente con la aparición de la enfermedad del reflujo gastroesofágico al favorecer la hipotonía del esfínter esofágico inferior, relajaciones anómalas, inadecuadas y sobre todo el inadecuado aclaramiento esofágico de la parte más distal. En la aparición del reflujo gastroesofágico pueden participar y también factores propiamente gástricos. Favorece la hipersecreción ácida y el vaciamiento gástrico está enlentecido. Hay ciertas patologías como por ejemplo la gastritis aguda, la gastritis crónica. ¿Qué es lo que van a causar a la larga? Que el vaciamiento gástrico esté lento, no sea de una forma inadecuada. Por eso los pacientes luego de comer se sienten hinchados, están distendidos, tienen pesadez estomacal, lo cual al no vaciarse de forma adecuada ese estómago, mantener su contenido por mucho mayor tiempo, que va a predisponer a que refluya. También favorecen el reflujo gastroesofágico los incrementos de la presión abdominal. ¿Alguien sabe en qué consiste la maniobra de Valsalva? ¿O la maniobra de Valsalva? La maniobra de Valsalva es cualquier procedimiento que aumente la presión intraabdominal de forma transitoria, como toser, como alzar peso, como tener prendas apretadas, sobre todo en ciertas mujercitas que les encanta colocarse, mujeres gravídicas o en estado de gestación, también van a aumentar la presión intraabdominal, y los obesos que tienen un aumento de la presión intraabdominal prácticamente continuo. La obesidad y el sobrepeso, el mecanismo por esta obesidad favorece directamente la enfermedad de reflujo gastroesofágico, no es puramente mecánico. Se relaciona con mecanismos tanto hormonales, proinflamatorios, que están mediados por el tejido adiposo abdominal. Entonces, un paciente obeso, aparte de tener mucho mayor peso a nivel abdominal por su tejido adiposo, por su tejido graso, también sabemos, tenemos en cuenta que un paciente obeso siempre va a estar acompañado de otras comorbilidades, como cuál es la enfermedad metabólica más predominante en nuestro medio. El diabético. Los diabéticos no metabolizan de forma adecuada, son muy proinflamatorios a nivel celular, desarrollan inflamaciones que son imperceptibles en ciertos casos de los pacientes. ¿Por qué? Porque sus fibras nerviosas terminales están afectadas. ¿Han escuchado del pie diabético, por ejemplo? ¿Cierto? Pacientes que no tienen sensibilidad a nivel del pie se lesionan, va generando inflamación, pero el paciente ni se entera. Entonces, la obesidad también está directamente asociada con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Hay alimentos y sustancias que también pueden ser nocivas o acompañadas para esta enfermedad. Ciertas sustancias que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, favoreciendo el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Entre esas comidas, ¿cuáles son? La grasa, el tabaco, el alcohol, el chocolate, la menta, ciertamente alimentos gastroerosivos, también como por ejemplo la gaseosa. A través del contenido gaseoso va a aumentar muchísimo la presión intragástrica, va a favorecer ese reflujo, y algunos fármacos que predisponen el reflujo gastroesofágico al disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, antagonistas de los canales de calcio, los anticolinérgicos, las benzodiazepinas. ¿Alguien conoce algún ejemplo de lo mencionado? ¿Cuáles son los antagonistas de los canales de calcio? El canal de calcio. ¿Han llevado fármaco? Sí. ¿Qué materia toman? Benzodiazepinas. Los antagonistas de canales de calcio, por ejemplo, son los antihipertensivos. Antihipertensivos. ¿Y las benzodiazepinas? Diazepam. Clonazepam, diazepam, alprazolam.
paciente, incluso algunos derivados como pueden ser el escitalopram, que son utilizados en pacientes con trastornos de ansiedad, o incluso personas que quieren bajar de peso y al controlar su ansiedad disminuyen el nivel de apetito, entonces pueden generar a la larga o en ciertas ocasiones este tipo de enfermedades. No es que todo lo que consuman esto va sí o sí desarrollar la enfermedad, no. ¿Cuál va a ser las manifestaciones clínicas de este paciente? No se olviden, característico de la enfermedad, la pirosis rectoesternal. La sensación de quemazón detrás del esternón es netamente característico del reflujo, de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Suele aliviarse con antiácidos y se produce después de algunos alimentos que relajan el esfínter esofágico inferior. Va a haber regurgitación, va a haber disfagia, generalmente por estenosis péptica, y algunas hemorragias gastrointestinales como ser hematemesis o melena, que ocurre en el 2 al 6% de los pacientes, que eso lo vamos a desarrollar casi al final del módulo, ya que es algo muy poco frecuente relacionado con el reflujo gastroesofágico. Otras manifestaciones extraesofágicas, ¿cuáles van a ser? La disfonía, el dolor faríngeo, otitis, laringitis, neumonía, apnea, bronquiectasia. Son manifestaciones extraesofágicas que se pueden presentar en la enfermedad, pero si nos ponemos a pensar y a leer un poco, son ciertos síntomas inespecíficos, ¿no?, que pueden estar presentes en otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es lo importante? Tus manifestaciones esofágicas. ¿Alguien sabe por qué puede haber, por ejemplo, la disfonía? Porque Por el ácido del pH puede irritar las cuerdas vocales. Sí. porque estás a nivel ¿Y la neumonía? Una neumonitis química. igual por el ácido. Que puede broncoaspirar, ¿no? Generar procesos pulmonares. Bien. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Ya sabemos cómo se presenta la enfermedad, cuáles son la fisiopatología, cómo se desarrolla, cuáles son los factores de riesgo. Tenemos la clínica del paciente, pero cómo llegamos al diagnóstico. Según la semiología, el 90-95% del diagnóstico se realiza en la anamnesis y el examen físico. Por ende, fundamentalmente clínico. Hacer la buena entrevista al paciente, examinar los factores de riesgo, preguntar los antecedentes, y al examen físico vamos a llegar directamente a su diagnóstico. Pero nosotros también podemos utilizar pruebas diagnósticas complementarias, como una endoscopía digestiva alta, más lo que viene a ser la pH-metría esofágica, para ver si hay algún trastorno del pH, y a nivel endoscópico para ver a visión directa si es que existe algún cambio trófico, mecánico, de lo que viene a ser ese esófago. La endoscopía es la técnica más útil para investigar si hay una esofagitis y clasificar su gravedad y evidenciar sus probables complicaciones. Tenía un video, pero no lo encontré, de lo que viene a ser una endoscopía digestiva alta, para que tengamos una idea de cómo funciona y en qué consiste, que se los voy a mostrar en la siguiente clase. La endoscopía digestiva alta es prácticamente el estudio estándar que vamos a manejar todo este semestre, y que es muy importante que lo desarrollemos. Y una imagen, por ejemplo, de lo que viene a ser una endoscopía digestiva alta, donde se observan erosiones longitudinales. Miren cómo cambia la coloración de la mucosa a un estado más pálido, lo podríamos llamar, que son estas imágenes más blanquecinas, y también tenemos erosiones, que son estos sitios más eritematosos, ¿no?, que se ven a lo largo del esófago. Para clasificar la esofagitis se utiliza la clasificación de Los Ángeles para poder desarrollarla, que es esta, que
son grado A, grado B, grado C y grado D. Lo van a estudiar bien en su casa, van a curiosear, porque en el examen práctico seguramente se los voy a preguntar. Y bueno, el mejor método para investigar la existencia del reflujo gastroesofágico ácido y cuantificarlo es la pH-metría esofágica, que es un procedimiento ambulatorio de 24 horas, aunque su sensibilidad y especificidad diagnóstica distan de ser perfecta. Recordemos que el diagnóstico es eminentemente clínico, solamente con esto vamos a complementar para llegar al correcto diagnóstico. La manometría esofágica también permite evaluar el estado del esfínter esofágico inferior y la capacidad propulsiva del cuerpo esofágico en el aclaramiento. Entonces, una manometría esofágica, que también lo vimos en la anterior clase, nos va a ayudar a ver si ese esfínter esofágico inferior es competente o incompetente, si mantiene la presión o se relaja de forma transitoria. En la práctica clínica es adaptable el diagnóstico basado exclusivamente en los síntomas cuando son típicos de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y no existen indicadores de alarma. Indicadores de alarma podemos tener disfagia, vómitos persistentes, anemia, hemorragia y pérdida de peso. En algunos pacientes, que por ejemplo voy a ver un poco, cuando hay erosiones, pueden haber lesiones vasculares pequeñas que van a predisponer el sangrado continuo, una pérdida insensible de sangre, que a la larga puede desarrollar anemia, puede desarrollar otro tipo de enfermedades. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? ¿Cuál es el objetivo de un tratamiento en general de alguna enfermedad? Tratar los síntomas. ¿Qué es lo que buscamos cuando queremos hacer un tratamiento a un paciente? Aliviar los síntomas, reincorporar al paciente a su vida cotidiana de la forma más natural posible. Y obviamente tratar de evitar la recidiva, tratar de evitar que no vuelva a pasar. ¿Y cómo hacemos eso? Orientando al paciente en sus cuidados higienodietéticos, que si tiene, qué sé yo, es diabético, sugerirle que vaya con el endocrinólogo. Tengan en cuenta que nosotros sugerimos, indicamos el tratamiento, pero va a depender de cada paciente si lo hace o no, y ahí ya escapa nuestra buena voluntad. Entonces, en el tratamiento el objetivo es la remisión de los síntomas y la curación de la esofagitis cuando ésta existe. Y esta enfermedad crónica es con tendencia natural a la recidiva, que puede a la larga recidivar de forma natural, porque puede haber factores mecánicos que por más tratamiento que nosotros hagamos va a persistir la sintomatología, como por ejemplo la hernia de hiato. La hernia de hiato, le demos lo que le demos, como ser una lesión mecánica, va a estar, y mientras el paciente esté con tratamiento, que lo vamos a ver, va a estar tranquilo. Cumple el tratamiento, por último lo abandona y los síntomas vuelven porque hay una lesión mecánica que lo compromete a largo plazo. ¿Cuáles son las medidas terapéuticas disponibles? Son las recomendaciones generales, como lo había mencionado: cambiar el estilo de vida higienodietético, tratamiento farmacológico y en ciertas ocasiones quirúrgico. Hay que evitar los alimentos y los fármacos que favorecen la incompetencia del esfínter esofágico inferior, abstenerse de fumar, y es fundamental que los individuos obesos reduzcan su peso. Actualmente hay muchas técnicas ya para perder peso, es muy importante. En el tratamiento hay que evitarse las prendas que compriman el abdomen, no deben ingerirse alimentos en las 3 horas previas a acostarse o a dormir, y se aconseja elevar la cabecera más o menos 15 a 20 centímetros de altura, con esto de favorecer ¿qué? La gravedad. ¿Y qué fármacos tradicionales vamos a utilizar? Antiácidos, procinéticos e inhibidores de la secreción ácida o inhibidores de la bomba de protones. Acuérdense esta triada, que igual se los voy a preguntar en el examen.
Para todo proceso esófago-gástrico es muy importante estos tres pilares que prácticamente son fundamentales para las enfermedades que vamos a ver después de este tema, que son los antiácidos como tal y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, esomeprazol, que nos van a ayudar, como su nombre dice, inhibir la bomba de protones, inhibir lo que viene a ser la secreción ácida a nivel del estómago. Segundo, los antiácidos agregados como ser el sucralfato, el bonagel, el magaldrato, que ya lo han debido ver o escuchar en alguna oportunidad. Y algo que es importantísimo es los procinéticos, medicamentos que ayuden a vaciar ese estómago de la forma más rápida posible, como ser la metoclopramida, como ser la domperidona, que nos van a ayudar a que ese estómago vacíe más rápido. Entonces, si un paciente ingiere antiácidos va a aliviar todos los síntomas esofágicos porque genera una película de protección, como pueden ser el magaldrato, la simeticona, etc. Aparte de eso, un omeprazol o un inhibidor de la bomba de protones va a ayudar a que el pH del estómago sea más leve, va a inhibir la secreción ácida y con eso complementamos con el procinético para que todo ese contenido del estómago vacíe rápidamente. Así, por más que haya una relajación transitoria, una reacción involuntaria del esfínter esofágico inferior, si no hay nada en el estómago, pues no hay nada que refluya. ¿Me entienden? ¿No? Pilar fundamental del tratamiento, eso. ¿Cuáles son estos antagonistas H2 disponibles, que son los antiácidos? La ranitidina, la roxatidina, que ya ni se utilizan desde el desarrollo de los IBP, como son el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Todos estos tienen el mismo principio activo. Todos inhiben la bomba de protones. Hay ciertos fármacos o ciertas sinergias de medicamentos que, por ejemplo, se utiliza el pantoprazol en tratamiento de gastritis crónica, que van a tener una liberación más prolongada de su principio activo, o el omeprazol, que actúa inmediatamente, pero su principio activo dura mucho menos. Al final y a la larga, prácticamente todos son lo mismo, con el objetivo de inhibir la bomba de protones. ¿Cuál va a ser el tratamiento de mantenimiento necesario en la mayoría de los pacientes y en especial en aquellos con recidivas precoces o frecuentes, antecedentes de algunas complicaciones en el ERGE o alteraciones en lo que viene a ser la motilidad esofágica o de alto riesgo quirúrgico? Las dosis pueden ser suficientes, la mitad de lo convencional, que en pacientes que precisan de una dosis plena, como por ejemplo del IBP, y puede ser en algunos casos necesaria una dosis mayor. ¿Cuánto es la dosis normal de un IBP? Por ejemplo, el omeprazol vía oral, 20 miligramos para 24 horas. Algunos pacientes pueden estar tranquilos con esa medicación y nuestro objetivo es utilizar la dosis mínima efectiva. Podremos incluso intercalarlo, dar omeprazol día por medio para ver cómo le va. Y en algunos casos donde haya mucho más signo-sintomatología, podemos duplicar esa dosis y utilizarlo cada 12 horas, por ejemplo. En ciertas ocasiones, el paciente, al tener lesiones mecánicas, no por, como les dije, por más medicamentos que le demos, la resolución va a ser quirúrgica. Es una alternativa al tratamiento médico a largo plazo y los principales candidatos son los pacientes jóvenes que no exista algún riesgo asociado. También se debe considerar si tolera el tratamiento farmacológico o no, y también lo que vienen a ser las recidivas en algunos pacientes que se demuestra el fracaso del tratamiento farmacológico. La técnica de antirreflujo que se utiliza es la funduplicatura. Ahí vemos en la imagen cómo el fundus gástrico, que era el cuernito que tenía el estómago, literalmente se lo envuelve en 360 grados hacia el esófago y se hace una sutura o una aplicatura, una aproximación, una fijación del estómago.
Esto con el objetivo de reducir la capacidad del estómago para generar presión y reforzar lo que viene a ser el esfínter esofágico inferior. Recordemos que estos pacientes tienen un esfínter esofágico incompetente y con esta técnica quirúrgica, aparte de quitar espacio, reforzamos lo que viene a ser el esfínter esofágico inferior, que tenga mayor resistencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay paro, no? ¿Tienen una noticia? Sí. Mañana no voy a ir, pero los que quieran ir me avisan y yo les encargo al residente para que pasen visita o vayan al quirófano. ¿Cuál de todos los residentes? No sé, porque esté duro.